pagó un denario y distintamente si había trabajado solo una hora o solo de la mitad de la tarde en adelante o solo desde el mediodía en adelante, en fin. Así que los primeros protestan. ¿Cómo es posible que esto, sobre todo refiriéndose a los últimos, que solo han trabajado una hora, reciban lo mismo que nosotros, que hemos soportado todo el trajín y además el sopor de la jornada? Y viene la respuesta del dueño: no nos ajustamos en un denario. ¿Y por qué no puedo pagar un denario a los últimos que llegaron? ¿No soy libre acaso de obrar como quiera en mis asuntos? Toma lo tuyo y vete. ¿O vas a tener envidia porque yo soy bueno? Así los últimos serán primeros y los primeros serán últimos. Hasta ahí la historia, o la parábola. Pero si nosotros tratáramos de tejer un poquito el relato de su enseñanza, podríamos preguntar: bueno, ya conocemos el relato y lo ocurrido. Si tú fueras el dueño del terreno, ¿cómo hubieras obrado? Y cada uno tendrá respuesta. Y si tú fueras un trabajador que es contratado a distinta hora del día, ¿qué esperaría recibir al final? Y cada uno tendrá la respuesta. Pero la clave de todo, volvemos al inicio, es que el Señor dice: mis planes no son vuestros planes y mis caminos no son vuestros caminos. O sea, que por más lógica o sentido común o estructura legal queramos meterle a esta historia, indudablemente la gran enseñanza es que Dios en el reino de los cielos, es decir, en su reino, obra, como ya lo sabemos, con bondad y con misericordia absolutas. Los estudiosos de la Biblia nos dicen: noten muy bien lo que significa la parábola. El terreno junto con la viña es la propia vida. Y dense cuenta que cuando sale el dueño a llamar trabajadores, no es cosa distinta más que cada uno de los mensajes y acciones de Dios para que no pasemos por la vida así como así, sino que trabajemos en la propia vida. Muchos fueron llamados al inicio, otros después, otros más tarde, pero indudablemente todos hemos recibido llamado de parte de Dios, insisto, para trabajar en la propia vida. Y la paga que ilustra el relato al final, es decir, al caer la tarde, que es un denario para todos, indistintamente de en qué momento fueron llamados, dicen los estudiosos de la Biblia, es la paga de la salvación que se dará a todos los que hayan trabajado en su vida, invitados por Él para alcanzarla. Y esa salvación es igual para todos. No hay una salvación de primera categoría y otra de segunda y otra de tercera. No. La salvación es igual para todos. Pero todos hemos sido llamados a distinta hora de la vida para empezar a trabajar. Muchos nos llevan delantera, otros hemos empezado más atrás, pero la clave está en descubrir que hay que seguir trabajando, porque los frutos de esa salvación podemos ir viéndolos. Entonces hay que tener cuidado con algo. Uno podría decir: ¿por qué empezar tan temprano? Si a la larga la salvación es igual para todos. Más bien, vivo la vida como quiera, y cuando ya sienta que voy llegando a mi ocaso,
o sea, al final de la vida. Entonces empiezo a organizar las cosas y a ver cómo me pongo en paz con mi Dios y con los demás. Pero mientras tanto, ¿por qué no vivir como quiera y como me plazca? Hay varias razones para responder eso. Una ya la hemos dicho. Porque si empezamos a trabajar desde temprano, indudablemente vamos degustando los frutos de la salvación. Y una cosa en la vida con Dios y otra muy distinta, la vida sin Él. Y eso lo sabemos. Y por otro lado, todos sabemos que vamos a morir, ¿no? ¿O no? ¿Usted sabe que va a morir? Sí, Padre. Claro que sí. ¿Sabe cuándo se va a morir? No. Ahí está claro. No podemos ponernos a hacer cálculos diciendo, no, voy a vivir así de cualquier manera mientras tanto, y cuando ya sienta pasos de animal grande, entonces me voy a mosquear a ver cómo organizo mi vida. No sabemos cuándo será. Así que con mayor razón, si hemos recibido el llamado del Señor, es cuando debemos esforzarnos para trabajar realmente en nuestra existencia, no solo para degustar los frutos de la salvación, sino para ir preparándonos, digámoslo, utilizando la imagen que utiliza el Evangelio, a la paga al final, que es esa salvación plena. Y hay otro detalle que me parece importante. Qué bueno que el Evangelio nos mencione que el dueño del terreno empezó por los últimos y que concluye con los primeros, porque eso también es muestra del modo misericordioso como Dios obra con todos. No estamos en desventaja si hemos llegado tarde, no estamos en desventaja. Quiere decir que el Señor también desea que esta salvación plena podamos disfrutarla, porque es don suyo, no es lo que merecemos, es porque Él lo quiere y así lo ha dispuesto, como el dueño que paga simplemente porque su bondad lo mueve y no por lo que cada uno haya merecido de acuerdo a su trabajo. Y eso es un mensaje de esperanza para nosotros. Así que recogiendo todo, el mensaje de este domingo apunta a que volvamos a pensar cómo es el reino de Dios, qué es lo que podemos esperar, que la lógica nuestra no es la lógica de Dios, que Dios actúa de manera distinta y que indudablemente eso debe llenarnos de esperanza y de ilusión, confiando en el modo de obrar de Dios frente a cada uno. Isaías nos recuerda: busquen al Señor mientras se deja encontrar, invóquenlo mientras está cerca, que el malvado abandone su camino y que el malhechor deje sus planes, que se convierta al Señor. Él es rico en perdón, sus planes no son nuestros planes y sus caminos no son nuestros caminos. Que así sea. Que así sea, Padre.